Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a conversar con Vladimiro Mujico, como todas las semanas. Eh, Él es vicepresidente de Benamérica y nosotros transmitimos en alianza con ellos, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mario Petit y con la Red Mundial de la Diáspora. Y sin duda alguna que con tantas alianzas y tantos grupos de venezolanos en todas partes, abogando por un cambio de gobierno, uno de la noche a la mañana se sorprende, Vladimiro, con que la oposición, que no ha definido todavía la unidad plena, de la noche a la mañana hay un sector que cuestiona al otro y lo califica de derechista y lo sacan del juego, como es voluntad popular. Entonces, frente a esta posición de la Internacional Socialista, que nos dice que ese partido está yendo muy a la derecha, ¿qué nos quieren decir? Que la izquierda sigue siendo la solución del mundo y la que necesita Venezuela. Bueno, José Antonio, no, está bien, es que son preguntas perfectamente legítimas dentro de todo ese enredo, toda esa complejidad enorme del panorama político venezolano. Si tú tienes cosas, allá aparecieron una foto perfectamente válida, un encuentro perfectamente válido. La Internacional Socialista es una organización que tiene décadas. Y en este momento el presidente de la Internacional Socialista es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez es el jefe del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y es también el presidente del gobierno español. Entonces, por mucho que hay un sector importante de la oposición venezolana que critica abiertamente a Pedro Sánchez, al gobierno español, por no ser lo suficientemente firme de acuerdo a estas críticas con el gobierno de Maduro. Bueno, es un hecho, pues están las circunstancias políticas españolas, pero es un hecho que Sánchez ganó la presidencia en los términos en que la ganó y ahora acaba de perder un respaldo importante en las últimas elecciones en Galicia, donde el PP apareció como quedándose con la mayoría de las diputaciones que estaban en juego. Entonces es un panorama muy complejo que entonces ahora se une con que Voluntad Popular, eso es una petición que tenía desde hace tiempo, eh, Voluntad Popular de entrar al internacional, y entonces aparecen todas estas acusaciones donde de sectores que ven que, que Voluntad Popular en un paso de esa naturaleza entonces representa un sector de derecha. Sí, mira, yo creo que la naturaleza del enfrentamiento que tiene el gobierno venezolano, el régimen venezolano con su propio pueblo, nos obliga a ver con amplitud y con un espíritu de inteligencia estratégico todas estas cosas, porque si nosotros pretendemos resolver previamente cualquier disputa interna de la oposición antes de resolver el drama central, que es debilitar al gobierno de Maduro y llevarlo a que entre un esquema electoral y con elecciones verificables. Si nosotros pretendemos resolver todos los conflictos que hay en la oposición, bueno, entonces bueno, aquí nos moriremos, tendremos 30 años más de chavismo, ¿entiendes? Porque no es posible hacer las dos cosas a la vez. Eso no es posible. Y es indispensable moverse con amplitud, a su vez, moverse con la amplitud que se derive del hecho de lo que pasó en la primaria. Es decir, no se puede seguir intentando presentar como que María Corina Machado es la candidata de la mesa de la unidad. La plataforma unitaria, eso no es que no tiene sentido, no tiene sentido que tú quieras políticamente, pero eso significa un desconocimiento importante de un acto de decisión. Entonces,
tú quieres eso, quieres la disputa con voluntad popular, quieres la disputa con acción democrática. Entonces, eso no es posible. Y ahora tienes que agregarle una nueva dimensión, que son los venezolanos que están a favor de la candidatura de Trump versus la candidatura de Biden. Entonces ahora también se pretende resolver en que hay venezolanos que apoyan irrestrictamente a Trump y hay venezolanos que apoyan irrestrictamente a los demócratas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros no logramos poner en la primera línea el país y decir, como dice un amigo mío que tiene mucho rato metido en esto, que es William Díaz, que dice que mi partido es Venezuela. O sea, si nosotros no logramos hacer que Venezuela esté en primera línea, en vez de entendiendo que todas estas disputas son naturales, no las vas a eliminar, pero tú le puedes dar, pero por el caso de los Estados Unidos, el embajador del gobierno interino de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, fue uno de los embajadores de ese gobierno más claros, más porque yo lo conozco, somos amigos, más claro en enfatizar que la posición frente al conflicto de Venezuela, en el tema de Venezuela, frente a la división interna de Estados Unidos, era una posición bipartidista. Vecchio fue un agente político notable en Washington, logrando que sobre el tema de Venezuela se reunieran los republicanos y los demócratas y que pusieran primero el conflicto venezolano y después sus diferencias partidistas, que son múltiples. ¿Ves? Ese para mí es la única aproximación posible. Entonces, en las redes venezolanas, cuando vino la elección entre Trump y Biden, donde ganó Biden, bueno, entrar a una red venezolana era como entrar, no te digo un avispero se queda corto, era como un nido de víboras, donde por un lado te saltaban los venezolanos que eran trumpistas y por otro lado te saltaban los venezolanos que tenían posiciones de apoyo a la candidatura demócrata. Entonces era un diálogo imposible. Nosotros tratamos varias veces, yo traté varias veces, otra gente, Becky trató en varias oportunidades, de decir, vamos a hablar sobre el tema de Venezuela para que haya apoyo bipartidista, igual que en el tema de Ucrania. En el tema de Ucrania, por un tiempo se consiguió apoyo bipartidista. Con el tema de Venezuela en este momento, el apoyo bipartidista es una ficción. La destitución de Juan González, bueno, eso indica pues de qué tamaño es la ruptura de apoyo bipartidista. Entonces, de vuelta a lo que tú preguntaste, no es posible resolver los conflictos de la oposición venezolana, conflictos internos y a la par enfrentarse al gobierno de Maduro. Ese arreglo no es posible. Entonces, por supuesto, el eje de eso que se ha llamado la Gran Alianza es María Corina, por supuesto, pero luego están todas las otras fuerzas que tienen que entrar con amplitud en todo esto. Se requiere amplitud del gran eje y se requiere amplitud de las otras fuerzas. Y nosotros, desafortunadamente, ese proceso en Venezuela nos está dando. Y ahora vienen estas otras voces que insisten, como la de Francisco Rodríguez y otros, que insisten en que el problema económico hay que separarlo del problema político. Cosa que es una ficción también, porque eso no existe, porque el régimen venezolano es lo suficientemente astuto para no permitir que si tú aceptas esa ruptura entre fraccionamiento entre la discusión política y la discusión económica, lo que hace es hacer un gran favor al régimen, porque es el esquema chino, donde tú vas a poder opinar sobre economía y en el momento en que quieras opinar sobre política, o vas preso o peor. Entonces, bueno, esa es la situación, José Antonio, es una cosa muy dramática y nosotros no terminamos de entender que no es posible dirimir los conflictos internos de la oposición, ni en el espacio internacional, ni en el espacio nacional, y por eso mencioné los dos temas, el de la internacional socialista y el de las elecciones en los Estados Unidos, y simultáneamente pretender debilitar al gobierno de Maduro. Ese arreglo no es posible, y entonces el gobierno, bueno, disfruta enormemente que se den estas disparatados enfrentamientos dentro de la propia oposición. Y bueno, pero entonces tú crees que la internacional cosa, socialista, tú crees que la internacional socialista ha sacado del juego adrede
a una organización que le está dando apoyo a María Corina Machado en forma abierta. ¿Tú sientes que eso es así? Mira, yo no creo, yo no me atrevería a decir eso así, porque además no conozco Porque Leopoldo López y todos los en dirigentes de detalle la... esa organización han manifestado públicamente su respaldo a María Corina Machado, entiendo yo, ¿no? ¿Y por qué son Sí. los de la misma Y en tu oposición? opinión, ¿qué hizo, y en tu opinión, qué hizo, y en tu opinión, qué hizo la Internacional Socialista en general en relación a la voluntad popular? ¿Le negó el qué? No, lo está sacando del juego electoral venezolano, de hecho, porque, o sea, al decir que está muy a la derecha y lo sacan de la Internacional Socialista. O sea, ¿qué nos están diciendo? Es lo que te pregunto yo. Bueno, por eso te digo, por eso te digo, fíjate, mira, a ver, eso tiene también un origen de política inaceptable. Tú lo sabes perfectamente que el padre de Leopoldo López es un actor importante en la política española y europea. Sí, exactamente. Entonces, Es a parlamentario en mí la Unión no me Europea. extraña, no me extraña para nada. Ah, sí, es parlamentario de la Unión Europea, es miembro del Parlamento. A mí no me extraña para nada que ese sector eh, le, ha tenido conexiones muy estrechas con el Partido Popular, con el partido de Feijóo. Entonces a mí no me extraña para nada que haya un pase de factura interno En a España. voluntad popular por esa vía. ¿No? Por supuesto. Entonces, no lo sé, ¿ok? No lo sé, no me extraña, porque la alianza con el partido de Feijóo ha sido importante y en muchos momentos se ha recurrido al Partido Popular, que no al PSOE, para que exprese su apoyo por la causa venezolana. No lo sé a ciencia cierta, no me extraña. Y si se pretende sacar a Voluntad Popular del juego venezolano, bueno, eso por supuesto que es una pretensión inaceptable, ¿ves? Pero dentro de esta forma de conducir política, bueno, no te extrañe para nada lo que ha estado ocurriendo en España es extremadamente preocupante también. La alianza que se ha dado entre el gobierno de Sánchez y los sectores que están, bueno, que están empujando o bien el separatismo o bien otro tipo de relaciones no previstas en la Constitución española, porque eso ya es otro tema, porque la Constitución española no permite referendos de separación, es como la Constitución norteamericana. En los Estados Unidos tú no puedes hacer un referéndum para separar a un estado de la Unión, porque entonces lo tienen que aprobar todos los otros, la mayoría de todos los otros estados de tu salida. No es una decisión. Si Texas quisiera salirse de la Unión y hace un acto interno, eso no tiene ninguna validez constitucional hasta que los otros estados lo aprueben, porque el acuerdo de integrar una nación supone un compromiso de convivencia y coexistencia, y no es que entonces un año o 2 años después alguien dice, entonces yo me salgo, porque el acuerdo fue otro, fue integrar una nación. Igual que si Apure se quiere separar de Venezuela, eso no va a ser eso es un proceso inconstitucional, ¿entiendes? Sí. Ahora, Entonces, bueno, en España hay una... yo te preguntaría, ¿tú estás consciente de cuál es la ubicación ideológica del PUCV? No entiendo, no entendí, no ¿Cuál es entendí tu cuál es pregunta, la no entendí, ubicación? se perdió el sonido, ¿me lo Sí, repite? cuál es la ubicación ideológica del PCV en el concierto mundial de las corrientes? ¿En la Internacional Socialista o en cuál? Del PSV, bueno, tú tienes que preguntarle la ubicación ideológica del PSV, tú la tienes que preguntar y depende de quién a quién se la vas a preguntar, ¿entiendes? Yo Porque recuerdo que todavía Chávez en alguna vez, muchos espacios del PSV, Chávez alguna vez dijo que ellos eran de la Internacional Socialista y más a la derecha no bueno, pueden estar ellos lo dijeron, yo no, y nadie los sí, execra. sí, bueno, pero es que ahí está el punto, claro, es que ahí está el punto, o sea, el PSV es un partido
declarativamente antiimperialista, declarativamente de izquierda, declarativamente revolucionario, y en la práctica abiertamente un partido que respalda un régimen opresor, autoritario, que está acusado de torturas, etc. Entonces, ese doble ropaje, no son ellos los únicos que lo compran. En Europa durante mucho tiempo se compró el ropaje del PSV y tuviera gente muy destacada señalando que lo que le correspondía a Venezuela era Chávez, porque el discurso del país había creado separación, había creado exclusión social. Entonces tú veías a connotados dirigentes de la izquierda europea, entre ellos todo el caso que ahora está en decadencia de Podemos. Venezuela tuvo a Podemos metido hasta, bueno, hasta donde se puede estar metido en la política venezolana. Monedero, Iglesias, Monedero fue acusado frente a su propia universidad de recibir dinero del gobierno venezolano que él no declaró en la universidad, y por eso la propia universidad, la Complutense de Madrid, lo multó. Entonces, es un tema muy delicado. Tú dices, el PSV es un partido de derecha. Bueno, depende de quién se lo pregunte. Si me lo preguntas a mí, yo ni siquiera diría que es un partido de derecha. Diría que es un partido que apoya regímenes autoritarios, porque regímenes autoritarios los apoyan a la derecha y a la izquierda. ¿Ves? Hay regímenes autoritarios de derecha y hay otros de izquierda. Y para mí es una barbaridad derecha o izquierda. Yo ahí no hago ninguna distinción, porque nosotros somos defensores de la democracia. Entonces, en este manejo internacional, entonces ahora se toma esta decisión, o no sé si es una decisión firme en relación a voluntad popular, y eso no es defendible como si fuera un problema conceptual de buenos y malos. Es un problema político donde está mezclada la política interna española, y que además entonces trae una cola de negatividad hacia un grupo que está respaldando a María Corina Machado. Es decir, que no les importa en absoluto que ese respaldo exista a la hora de decir, no, mira, ustedes se están moviendo mucho hacia la derecha. Y están diciendo que se mueven mucho hacia la derecha comparándolo con el PP español, que mucha gente entonces diría, el PP no es un partido de derecha, es un partido de centro que tiene también vocación Y más bien de derecha, igual que el PSOE. se le ha asociado con la democracia cristiana, inclusive. Bueno, en alguna medida, pero tú ves, por ejemplo, las declaraciones de un tipo, de un verdadero líder, de un estadista español como Felipe González, en relación a Pedro Sánchez y en relación a Zapatero. Bueno, siguen estando los dos en el mismo partido, los tres en el mismo partido. Y sin embargo, las declaraciones de Sánchez, las declaraciones de Felipe González sobre Sánchez y No sobre son Zapatero coincidentes, no son son coincidentes. extremadamente críticas. No son coincidentes, no, son extremadamente críticas. González le dijo a Sánchez que lo que correspondía no era aliarse con los grupos que están propiciando el separatismo en España, sino que lo adecuado era hacer otra elección, si es que no se podían poner de acuerdo. ¿Ves? Porque uno en España, yo pensaría pues que se diera un acuerdo de centro que acercara a la fuerza del PSOE con el PP, que es la mayoría de España. Sin embargo, el PSOE parece estar víctima, entonces, igual que en otros países, víctimas de grupos minoritarios que ejercen, que es el caso de Israel también. Es decir, las democracias parlamentarias tienen esa debilidad muy importante, que si no se ponen de acuerdo los grupos grandes, entonces los grupos pequeños tienen una preponderancia extrema. Pero bueno, le dimos muchas vueltas a tu pregunta inicial. Yo creo que tu pregunta inicial está perfectamente limitada y No, es que tiene que ver pues, aún no tiene respuesta. Yo tú tienes los tampoco, juegos. yo no tengo respuesta todavía, por eso te Bueno, tienen los preguntaba. juegos internacionales. No, bueno, tienen una respuesta. Tú tienes los juegos de política internacional que tienen una repercusión importante en Venezuela, pero a nadie le importa. A los que toman esas decisiones no les importa que eso afecte el curso de la política en Venezuela de una manera sumamente negativa, porque establece e introduce más divisiones dentro de ya una oposición que tiene divisiones muy importantes. Pero yo parto del criterio de que la calificación para voluntad popular en este momento no afecta su manera de votar en el venidero proceso.
me imagino que seguirán inclinados por María Corina Machado. Y si eso es la culpa que tienen que pagar, me imagino que la asumirán, ¿no? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda, sería una sorpresa enorme, pero todo lo que yo he visto de Voluntad Popular y de las posiciones de Guaidó y de Vélez y del propio Leopoldo López están claramente en la dirección de apoyar a María Corina Machado. Yo no veo que surja ningún elemento de ruptura en esa dirección. Sí, Yo no, no lo veo, lo que yo no quiero es que nos estén diciendo que María porque eso se Corina va a seguir Machado que manteniendo. María Corina es de derecha, es lo que quisiera saber si es lo que pretenden decirnos, porque la está apoyando este señor. Bueno, eso no se han atrevido a decirlo en lo más mínimo y eso no se han atrevido a decirlo en lo más mínimo, para nada. Pero yo tengo entendido que en Para la nada, tú misma, tienes partidos abiertamente con sí, yo tengo entendido que en la misma Acción Democrática y en otras organizaciones se está asumiendo que María Corina es un gobierno será un gobierno de transición hacia la democracia de nuevo. Entonces no sé por qué Bueno, mira, esa posición de ahora. pretender, es que es lo que te digo, termina por ser una cosa suicida. El Sí, pretender criticar a María Corina Machado y todo el movimiento que se ha generado alrededor de ella, como si fuera un movimiento de derecha, es una decisión suicida. exacto. Sí. Ya está. No tiene Es, ninguna forma de calificarlo. es ¿Por qué? suicida. ¿Por qué es suicida? Porque ese es un acto, ese es el único acto de reafirmación de la voluntad popular de quienes pretenden cambiar el estado de cosas en Venezuela, que se resolvió de una manera sorprendente por una vía de consulta ciudadana. Entonces, tratar de transformar eso en que María Corina es de derecha no tiene otro nombre, no solamente no es estructuralmente correcto, porque ahí hay una cantidad de gente que está metida en el programa de gobierno colaborando con María Corina, etcétera, no tiene nada que ver con la derecha. Pero al margen de eso, es un suicidio político. Y por No, eso, pero es que yo más que parto, por otra, ninguna otra yo voy un razón, poco, porque yo voy no un tiene poco más, en este momento sí, derecha que en Venezuela. Tú podrías yo, decir, yo voy un el poco más gobierno allá. Yo de voy un Maduro poco es de más allá. derecha. Yo voy un poco más. Del lenguaje Sí, no, en la práctica es autoritario, pero el autoritarismo no tiene signo político, el autoritarismo de derecha y de izquierda, ambos son igualmente perversos. sí, pero yo voy mucho Esta más historia que allá. maneja la izquierda de que los autoritarismos son de derecha, no, los autoritarismos son de derecha y de izquierda, y ambos Sí, son igualmente perversos. sí. Yo voy un poco más allá. Yo voy un poco más allá. Es que los equipos de trabajo que ha conformado María Corina Machado, gran cantidad de ellos yo los conozco provenientes de la fila de Acción Democrática, en la diplomacia, en la economía, en el petróleo. Y sus nombres están en la palestra todos los días colaborando con ella. En consecuencia, no pueden ser de derecha. Sí, además hay un elemento inclusive más importante, que es que la única forma, mira, el hablar de partidos de derecha en Venezuela ya de por sí es un exabrupto, porque ni COPEI ni Acción Democrática son partidos ligados a la derecha Nunca lo internacional en fueron, ningún nunca. aspecto, ni Históricamente nunca han nunca lo fueron. tenido, ni nunca han estado controlados por direcciones fascistoides de derecha. Exacto, Jamás, nada más. jamás. Entonces, llamar a esos partidos llamarlos de derecha, eso es eso es otra de las abominaciones del chavismo en tergiversar la historia nacional. Pero ahí no termina la historia, sino que para explicar que María Corina Machado haya sacado más del 95% de los votos en la consulta primaria, la única manera de entender eso es que todos los votantes que venían de otros partidos, incluido el chavismo, votaron por ella. Así es. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes a alguien que es capaz de recoger de esa manera la esperanza popular y tú insistes en llamarla un candidato de derecha, te lo digo, es un suicidio político y además no es cierto. Porque uno en Venezuela esta historia de que Acción Democrática y COPEI representaban la derecha. ¿Cuál derecha? ¿Cuál Bueno, derecha? Si esa derecha democrática fuera responsable de que tuviéramos el pacto de punto fijo de la caída de Pérez Jiménez y la así llamada izquierda extrema fuera responsable de un movimiento de guerrilla que después tuvo que recoger y lo recogió a través de gente como Pekov y Pompeyo Marquis y esa gente. Entonces, oye, ¿qué historia es esa? ¿Qué sí, historia es esa? O sea, que el movimiento de izquierda, ahora, de esos movimientos originales de la izquierda de la rebelión armada, quedaron unas colas que finalmente se apegaron al chavismo. Entonces, es una tergiversación de la historia profunda de señalar que Acción Democrática y COPEI en Venezuela son la derecha.
¿Qué derecha? Bueno, vamos a Eso no esperar. tiene ningún sentido. Hay un personero Esto es muy importante. una evaluación en Sí. conjunto. Oye, hay un personero muy importante que inclusive ahora se le acaba de reelegir como vicepresidente de la Internacional Socialista, que es Henry Ramos Alú. Vamos a esperar que se ponga al alcance de la prensa para aclarar si eso que determinó la Internacional Socialista con respecto a voluntad popular Tú sabes que no te estoy entendiendo. Mira, Mira, ya va, es que no te estoy entendiendo. Tú dices, bueno, sabes que hay un personaje muy importante, el nombre del personaje importante no te lo oigo, no sé. te repito, el personaje importante es Henry Ramos Alú, que forma parte de la Internacional Socialista, lo acaban de nombrar vicepresidente de nuevo, y vamos a esperar que se ponga al alcance de la prensa para saber si él comparte la decisión que tomó la organización con respecto a voluntad popular, o simplemente pues una señalización, o sea, un tanto ligera, o es formal, o es concreta, o se puede corregir en el tiempo. No, no lo sé, no, Yo tampoco. insisto, no sé si la Internacional Socialista tomó una decisión definitiva, a lo mejor tú lo sabes, yo no lo sé en esa por eso materia. te digo, vamos a esperar Y que él si se es ponga. así, bueno, sería muy bueno escuchar la explicación de Henry. Sí, por eso digo, sería muy bueno escuchar la explicación de Henry. Vamos a esperar que se ponga al alcance de la prensa, porque tendrá que hacerlo. Bueno. Porque él formó parte de esa reunión donde supuestamente se tomó la decisión. Él nos dirá si es así o tiene otras variantes. ¿Ok? Y yo te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que o sea, es difícil porque o sea, se toma en un momento en que se está tratando de determinar y queda poco tiempo lo que tiene que hacer la oposición realmente unida para terminar de potenciar la candidatura de María Corina Machado, y un factor divisionista a esta altura, como dices tú, es criminal. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces esperemos que aparezca y se ponga al alcance de la prensa el personaje para ver de qué se trata. ¿Ok? Vamos a dejarlo así, con un interrogante todavía. Bueno, claro. Gracias, pues. Un abrazo. Vladimiro Mujica, vicepresidente de Iberoamérica, de nuevo con eso, televisión. Bueno, Radio Victoria. Gracias un por abrazo, pues, y felicitaciones a Ojo por eso. Gracias, un abrazo. Ojo con eso, por todo el trabajo que están haciendo. Igualmente para ti, gracias. Chao, chao.